¿Puede una orden religiosa católica, aprobada oficialmente por Roma, con miles de vocaciones jóvenes en todo el mundo, permanecer casi una década bajo intervención vaticana sin explicaciones públicas claras? ¿Qué tipo de problemas justificarían silenciar tantas voces durante tanto tiempo? Hoy vamos a explorar uno de los casos más controvertidos y menos comprendidos de la Iglesia contemporánea, un debate que divide a los fieles entre quienes confían ciegamente en la autoridad y quienes exigen transparencia sin perder la fe. Este análisis no busca acusar ni defender a nadie, sino entender qué está sucediendo realmente con los heraldos del Evangelio y por qué este caso importa a todos los católicos. Si valoras el pensamiento crítico dentro de la fe, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final porque la última reflexión cambiará tu forma de ver la obediencia eclesiástica. Para comprender la magnitud de lo que ha ocurrido con los heraldos del Evangelio, primero necesitamos entender quiénes son y por qué su presencia en la Iglesia nunca pasó desapercibida. No estamos hablando de un pequeño grupo marginal o de una comunidad recién formada, sino de una institución que nació en Brasil en los años 80 y que rápidamente se expandió por más de 70 países. Según diversos analistas eclesiásticos, los heraldos representan uno de los fenómenos de crecimiento vocacional más sorprendentes de las últimas décadas, precisamente en un momento donde muchas congregaciones tradicionales veían vaciarse sus seminarios. Su identidad es inconfundible. Hábitos medievales distintivos, devoción mariana intensísima, liturgias solemnes con canto gregoriano latín, procesiones multitudinarias que llenan plazas enteras y una predicación directa sin ambigüedades doctrinales. Para muchos obispos y fieles, esto representa una riqueza espiritual, un retorno a la belleza y la solemnidad que algunos consideran perdida. Para otros, sin embargo, este estilo resulta incómodo, demasiado visible, demasiado diferente de las corrientes pastorales dominantes en la Iglesia posconciliar. Lo que hace particularmente intrigante su historia es que los heraldos no surgieron en la clandestinidad ni en rebeldía. Recibieron aprobación oficial de la Santa Sede primero como Asociación Internacional de Fieles y posteriormente como Sociedad de Vida Apostólica, una figura canónica completamente legítima y reconocida. Durante años, construyeron casas de formación, colegios, centros de retiro espiritual y obras de evangelización que, según testimonios de numerosos católicos, devolvieron fervor y compromiso a comunidades enteras. Atrajeron particularmente a jóvenes en búsqueda de radicalidad evangélica, de respuestas claras en tiempos de confusión moral y cultural. Ese crecimiento, lejos de ser celebrado unánimemente, despertó también recelos. En la historia de la Iglesia, no sería la primera vez que un carisma fecundo genera preguntas antes de ser plenamente comprendido. San Francisco de Asís fue investigado, Santa Teresa de Ávila enfrentó oposición interna, San Ignacio de Loyola vivió bajo sospecha durante años. La diferencia crucial aquí es que aquellos casos terminaron con reconocimiento y canonización, mientras que el caso de los heraldos permanece en un limbo canónico que nadie parece capaz de resolver. Entonces, ¿qué cambió? ¿En qué momento una obra que parecía dar tantos frutos pasó de ser ejemplo de vitalidad a objeto de sospecha permanente? La respuesta comienza a escribirse en el año 2017, cuando Roma decide abrir una visita apostólica. Este término puede sonar vago para muchos fieles, pero dentro del derecho canónico representa un mecanismo formal y grave que la Santa Sede utiliza cuando considera que existen elementos suficientes para examinar de cerca la vida interna de una institución. No es una condena automática, pero tampoco es un procedimiento rutinario. Es una señal clara de que algo preocupa seriamente a las autoridades vaticanas. Durante una visita apostólica, uno o varios enviados del Vaticano reciben la misión de escuchar testimonios, revisar documentos internos, visitar comunidades, evaluar métodos de formación y analizar el modo de gobierno. Su tarea no consiste únicamente en investigar posibles abusos, sino también en comprender dinámicas internas, tensiones y conflictos que desde fuera no siempre resultan visibles. Según analistas del derecho canónico, la visita apostólica a los heraldos se desarrolló con extrema reserva. No hubo comunicados detallados, no se publicaron conclusiones preliminares, no se conocieron públicamente los nombres de quienes denunciaron ni el contenido específico de sus acusaciones. Para los miembros de la institución, ese periodo estuvo marcado por incertidumbre absoluta. Para muchos fieles cercanos, por sorpresa y desconcierto. Nadie sabía con claridad que se estaba evaluando exactamente ni cuáles podrían ser las consecuencias. Lo único evidente era que una vez iniciado este proceso, nada volvería a ser igual. La visita apostólica abrió la puerta a decisiones posteriores que transformarían profundamente la estructura interna de los heraldos, afectando su capacidad de gobierno, su ritmo de formación y, sobre todo, el futuro de sus vocaciones.
Este momento marca el punto de inflexión en una historia que todavía no ha encontrado su final. Pero aquí surge una pregunta que muchos católicos se hacen legítimamente. Si la Santa Sede tenía preocupaciones serias, ¿por qué no se comunicaron públicamente los motivos? ¿Por qué no se publicó un informe accesible que explicara con claridad qué problemas justificaban una intervención de tal magnitud? La respuesta oficial ha sido siempre la misma. La Reserva protege a las personas involucradas, evita el sensacionalismo y no convierte cuestiones complejas en espectáculos mediáticos. Esa intención puede ser comprensible en teoría, pero cuando el silencio se prolonga durante años, deja de ser neutral. Se convierte en un espacio donde crecen rumores, sospechas y narrativas opuestas imposibles de contrastar. Desde afuera, los fieles solo pueden observar los efectos: vocaciones detenidas, obras limitadas, una institución bajo sospecha permanente, sin conocer jamás el diagnóstico oficial. Y aquí aparece una tensión delicada entre confianza y responsabilidad que atraviesa todo este caso. Después de la visita apostólica, llegó la decisión más drástica: el nombramiento de un comisario pontificio. Para muchos fieles, este término suena inmediatamente a sanción dura, casi una condena definitiva. Sin embargo, dentro del derecho canónico, el comisariado tiene, al menos en teoría, un sentido muy distinto. No nace como castigo automático, sino como un instrumento extraordinario de gobierno que Roma utiliza cuando considera que una institución atraviesa problemas graves que no pueden resolverse solo con orientaciones generales. Es una medida excepcional diseñada para situaciones delicadas donde están en juego personas, carismas y el bien espiritual de muchos fieles. El comisario es una autoridad nombrada directamente por la Santa Sede y recibe amplios poderes sobre el gobierno interno de la institución intervenida. Esto significa que decisiones fundamentales como admisiones de nuevos miembros, proceso de formación, nombramientos internos y especialmente ordenaciones sacerdotales pasan a depender de su aprobación expresa. En términos prácticos, el comisario actúa como una especie de tutor temporal, una autoridad externa que asume el control institucional. Según la teoría canónica, la misión del comisario sería acompañar, corregir posibles abusos, restablecer la confianza interna y externa y, una vez superada la crisis, devolver el gobierno normal a los superiores legítimos de la institución. El objetivo final no debería ser suprimir la obra, sino protegerla y sanarla si realmente existen problemas de fondo que la ponen en riesgo. En la mayoría de los casos históricos, el comisariado está precedido por una investigación previa y debería tener carácter limitado en el tiempo. Por eso, cuando una intervención se prolonga durante años sin señales claras de resolución, comienzan a surgir preguntas legítimas incluso entre fieles bien dispuestos hacia la autoridad eclesiástica. ¿Qué tipo de problemas justifican una medida tan extensa? ¿Qué criterios se están usando para evaluar los avances? ¿Cuándo y cómo se decide que una institución está lista para recuperar su autonomía? Estas preguntas no representan desconfianza automática hacia Roma, sino una búsqueda honesta de comprensión dentro de la comunión eclesial. En el caso de los heraldos del Evangelio, el comisariado no solo modificó papeles y estructuras administrativas, sino que impactó directamente en la vida concreta de decenas de personas y en el ritmo natural de crecimiento institucional. Uno de los efectos más visibles y dolorosos fue la suspensión o postergación indefinida de ordenaciones sacerdotales. Según diversas fuentes cercanas a la institución, diáconos que habían completado su formación académica y espiritual, cumplido todos los requisitos canónicos establecidos y esperado durante años el momento de consagrarse plenamente al sacerdocio, quedaron en una especie de limbo eclesial sin fechas claras ni explicaciones públicas precisas. Junto a ellos, seminaristas que terminaron sus estudios de filosofía y teología vieron su futuro congelado, sin saber si algún día podrán ejercer el ministerio para el que se prepararon con tanto esfuerzo y renuncia personal. Estas decisiones no se viven solo como cifras en un informe administrativo, sino como historias humanas profundamente concretas y dolorosas. Detrás de cada vocación detenida hay una familia que acompañó un largo proceso de discernimiento, una comunidad local que esperaba recibir un nuevo pastor, fieles que rezaron durante años por ese llamado específico. Cuando las ordenaciones se detienen durante tanto tiempo, el impacto pastoral se vuelve real y profundo, especialmente en un contexto global donde la Iglesia reconoce abiertamente una grave escasez de sacerdotes. Algunos analistas han intentado entender la lógica detrás de estas suspensiones. La explicación más caritativa sugiere que Roma prefiere actuar con extrema cautela hasta aclarar completamente las cuestiones de fondo que motivaron la intervención inicial. Según esta perspectiva, sería irresponsable ordenar nuevos sacerdotes en una institución bajo investigación,
porque si posteriormente se confirman problemas graves de formación o gobierno, esos sacerdotes ya ordenados quedarían en una situación canónica complicadísima. Esta lógica tiene cierta coherencia institucional, pero plantea un dilema moral difícil de resolver. Si los problemas detectados son tan graves que justifican detener todas las ordenaciones durante casi una década, ¿por qué la institución no ha sido simplemente suprimida o completamente reestructurada? Si los problemas no son tan graves, ¿por qué se prolonga indefinidamente una medida que afecta tan profundamente a personas concretas que dedicaron su vida entera a prepararse para el sacerdocio? Aquí aparece una contradicción que muchos fieles perciben con claridad aunque no puedan resolverla. Además de las vocaciones, la intervención trajo limitaciones significativas en admisiones de nuevos miembros, emisión de votos perpetuos y desarrollo de obras apostólicas. El ritmo de crecimiento que había caracterizado a los heraldos se frenó bruscamente y muchas iniciativas misioneras quedaron en pausa, no por falta de vocaciones ni por escasez de recursos humanos o económicos, sino exclusivamente por decisiones administrativas vinculadas al comisariado. Para los heraldos y sus defensores, aquí surge una pregunta clave que no tiene respuesta fácil. Si la intervención busca realmente proteger un carisma auténtico y corregir desviaciones específicas, ¿hasta qué punto resulta legítimo debilitar precisamente aquello que sigue dando fruto visible? ¿Cómo distinguir entre corrección medicinal necesaria y desgaste silencioso que termina matando lentamente lo que pretendía sanar? Del lado de Roma, la lógica puede ser completamente distinta y no necesariamente maliciosa. Quizá desde la perspectiva vaticana, es preferible sacrificar temporalmente el crecimiento cuantitativo para garantizar que la calidad formativa y la salud institucional estén verdaderamente aseguradas antes de permitir nuevas expansiones. El problema es que con el paso del tiempo, esa cautela institucional se transforma inevitablemente en desgaste humano y espiritual. 8 años de espera no se viven igual que 1 o 2. La paciencia inicial se convierte en frustración, la esperanza en desánimo, la obediencia confiada en obediencia resignada que ya no entiende pero sigue cumpliendo por puro compromiso de fe. Y aquí llegamos al aspecto que más desconcierta a muchos católicos en este caso, el silencio institucional que rodea toda la intervención. A pesar de las consecuencias visibles y prolongadas durante casi una década, nunca se han presentado públicamente acusaciones concretas ni un listado claro de errores específicos que expliquen por qué una institución entera permanece bajo comisariado durante tanto tiempo. Los propios heraldos reconocen abiertamente que hubo denuncias internas y que se realizó una visita apostólica formal, pero afirman con insistencia que jamás recibieron una explicación detallada que dijera con precisión jurídica: esto es lo que se les imputa, estos son los hechos probados con evidencia suficiente. Estas son las razones canónicas específicas que justifican medidas tan severas y prolongadas. Para cualquier católico común acostumbrado a la lógica básica de la justicia natural, esta falta absoluta de claridad genera una inquietud legítima que no desaparece simplemente con llamados genéricos a la confianza ciega en la autoridad. Del lado del Vaticano, la respuesta oficial ha sido consistentemente la reserva institucional. En muchos procesos canónicos internos, la Santa Sede opta deliberadamente por no publicar informes detallados ni entrar en debates públicos con el argumento de proteger a las personas involucradas en denuncias, evitar que procesos delicados se conviertan en espectáculos mediáticos sensacionalistas y no alimentar divisiones dentro de la comunidad eclesial. Esa intención puede ser comprensible e incluso prudente en determinadas circunstancias, especialmente cuando hay víctimas de abusos cuya privacidad debe ser protegida rigurosamente. Sin embargo, cuando el silencio se prolonga durante años y afecta a cientos de personas sin que nadie conozca las razones fundamentales, ese silencio deja de ser neutral o protector. Se convierte inevitablemente en un espacio fértil donde crecen rumores no verificables, sospechas infundadas y narrativas completamente opuestas que resultan imposibles de contrastar con información objetiva. Desde afuera, los fieles solo pueden observar los efectos concretos. Vocaciones sacerdotales detenidas indefinidamente, obras apostólicas limitadas, una institución católica plenamente aprobada que permanece bajo sospecha permanente sin conocer jamás el diagnóstico oficial que justifica su intervención. Aquí aparece una tensión profundamente delicada entre dos principios católicos que en teoría deberían ser complementarios pero que en este caso parecen entrar en conflicto. Por un lado, la fe católica nos invita a confiar en que la Iglesia no actúa a la ligera, en que existen razones serias aunque no las conozcamos públicamente, en que la autoridad legítima merece nuestro respeto y obediencia incluso cuando sus decisiones nos resulten incomprensibles. Por otro lado, esa misma tradición católica reconoce que la autoridad debe ejercerse con justicia, transparencia proporcional y respeto a la dignidad de las personas afectadas.
No se trata de exigir que cada proceso canónico se transmita en vivo por televisión, sino de preguntarse si en casos de tanta gravedad y duración no debería existir algún nivel mínimo de explicación pública que permita a los fieles entender qué está sucediendo realmente y por qué. Por eso muchos católicos comprometidos se preguntan con dolor si en este caso particular el equilibrio entre discreción necesaria y transparencia justa se ha roto completamente. Esta pregunta no busca alimentar teorías conspiratorias ni desconfianza sistemática hacia Roma, sino simplemente entender si el uso del comisariado en este caso específico responde realmente a criterios proporcionados, verificables y orientados genuinamente hacia el bien común de la Iglesia, o si estamos ante un desgaste institucional que ya no puede justificarse solo con apelaciones genéricas a la prudencia y la reserva. Después de años de silencio público casi absoluto, los heraldos del Evangelio decidieron finalmente dar un paso que marcó un giro significativo en esta historia: presentar públicamente su versión documentada de los hechos. No lo hicieron a través de declaraciones improvisadas en redes sociales ni mediante campañas mediáticas emocionales, sino a través de la publicación formal de un libro extenso donde reconstruyen paso a paso, con documentos canónicos anexados, la cronología completa de la intervención. Cartas oficiales enviadas a Roma, decretos vaticanos recibidos, recursos canónicos presentados formalmente, pareceres jurídicos de expertos en derecho eclesiástico forman el núcleo documental de su defensa institucional. Su tesis central es clara, contundente y extraordinariamente grave si resulta ser cierta. Sostienen que fueron sometidos a medidas canónicas extremadamente severas sin haber tenido nunca un diálogo real y sustantivo con las autoridades vaticanas, sin acceso pleno detallado a las acusaciones específicas formuladas contra ellos y sin una posibilidad efectiva de ejercer su derecho canónico fundamental de contradicción y defensa. En otras palabras, afirman haber sido sancionados durante casi una década sin saber con exactitud de qué se les acusa, quién los acusa, con qué pruebas y bajo qué criterios canónicos específicos. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una violación gravísima de principios jurídicos fundamentales que la propia Iglesia reconoce en su derecho canónico como irrenunciables. Uno de los puntos más sensibles y dolorosos de su relato público es el impacto directo sobre las vocaciones sacerdotales. Según datos que ellos mismos presentan con nombres y situaciones concretas, decenas de diáconos plenamente preparados para el sacerdocio siguen esperando una ordenación que nunca llega, junto a varios grupos numerosos de seminaristas que concluyeron toda su formación académica y espiritual y permanecen en una incertidumbre prolongada que ya no pueden explicar ni a sí mismos ni a sus familias. Para los heraldos, esto no representa solo una cuestión administrativa o burocrática, sino un daño espiritual profundísimo, tanto para quienes discernieron con seriedad su vocación durante años como para las comunidades católicas locales que esperaban recibir nuevos pastores formados en un carisma específico que ellas valoran y desean. El libro insiste también extensamente en posibles irregularidades jurídicas cometidas durante el proceso de intervención. Según su análisis, algunos decretos vaticanos habrían sido redactados de manera deliberadamente vaga sin precisar acusaciones concretas. Ciertas competencias canónicas habrían sido supuestamente excedidas sin justificación suficiente y decisiones graves habrían sido tomadas sin una motivación canónica lo suficientemente explícita como para permitir una defensa adecuada. En algunos pasajes particularmente duros, comparan su situación con la de un proceso judicial secular donde el acusado nunca conoce el contenido exacto de la acusación formal contra él, no puede confrontar a sus acusadores ni puede presentar pruebas de descargo porque no sabe exactamente qué debe refutar. Si esta comparación fuera proporcionada, estaríamos ante un problema gravísimo de justicia eclesiástica. Al mismo tiempo, es importante notar que los propios heraldos reconocen explícitamente en su defensa pública que no todo fue perfecto en su historia institucional. Admiten errores humanos inevitables, tensiones internas que surgieron naturalmente, problemas locales específicos que debieron ser corregidos, algo que resulta prácticamente inevitable en cualquier institución católica extendida por tantos países y culturas diferentes. Sin embargo, cuestionan radicalmente la proporcionalidad entre posibles fallos específicos y localizados y una intervención tan prolongada, tan restrictiva y tan opaca como la que están sufriendo desde hace casi una década. Un elemento narrativo que marca profundamente el tono de su defensa pública es precisamente el factor tiempo. Durante años optaron conscientemente por la obediencia práctica silenciosa y el respeto institucional, recurriendo únicamente a los canales internos y privados de la Iglesia, sin apelar jamás a la opinión pública ni a campañas mediáticas. Solo ahora, después de un largo desgaste institucional y humano que consideran insostenible, decidieron hablar públicamente y presentar su caso documentado ante el Tribunal de la Opinión Católica Mundial.
Para el observador externo honesto, este capítulo de la historia exige máxima prudencia intelectual y moral. El relato presentado por los heraldos no puede tomarse automáticamente como verdad absoluta sin examen crítico riguroso, pero tampoco puede ser ignorado sin más ni descartado como propaganda institucional sin cometer una grave injusticia potencial. Aquí ya no estamos hablando de rumores vagos ni de teorías conspiratorias infundadas, sino de documentos canónicos específicos, fechas precisas, nombres concretos y una herida institucional que permanece abierta dentro del cuerpo de la Iglesia Católica. La pregunta que inevitablemente surge en este punto es profundamente incómoda pero absolutamente necesaria. Si la Iglesia tiene el derecho y el deber sagrado de corregir instituciones cuando es necesario, ¿por qué algunos casos parecen recibir una respuesta institucional rápida y clara mientras otros permanecen durante años bajo medidas canónicas excepcionales sin resolución visible? Aquí surge una percepción que se repite constantemente en parroquias, comunidades religiosas y redes sociales católicas: la sensación de una doble vara de medición. Mientras ciertos abusos litúrgicos evidentes, desviaciones doctrinales serias o problemas pastorales graves parecen tolerados indefinidamente o tratados con extrema lentitud y suavidad, instituciones identificadas claramente con una disciplina más estricta, con una sensibilidad tradicional marcada o con un estilo litúrgico solemne permanecen bajo vigilancia constante y medidas restrictivas prolongadas. Esta percepción, sea totalmente justa o parcialmente exagerada por sesgos ideológicos, no nace del vacío ni de la mala fe generalizada. Se alimenta del contraste visible y doloroso entre situaciones institucionales muy distintas que parecen recibir tratamientos canónicos radicalmente diferentes sin que nadie explique públicamente los criterios objetivos que justifican esa diferencia. Para muchos católicos comprometidos, el caso de los heraldos se convierte así en un símbolo poderoso de una tensión mucho más amplia que atraviesa toda la Iglesia contemporánea. Sin embargo, sería profundamente injusto y simplista reducir todo este conflicto complejo a una guerra ideológica maniquea entre conservadores y progresistas. La historia bimilenaria de la Iglesia Católica muestra con claridad meridiana que ha habido comunidades religiosas corregidas con toda razón y justicia, y también otras comunidades profundamente incomprendidas durante largos periodos dolorosos antes de ser finalmente reconocidas y valoradas en su carisma auténtico. Discernir la diferencia entre estos dos casos nunca resulta fácil en tiempo real, especialmente cuando las pasiones están encendidas y la información completa no está disponible públicamente. El problema aparece precisamente cuando las medidas canónicas se prolongan tanto tiempo que dejan de parecer transitorias y médicas y comienzan a sentirse como una sospecha institucional permanente sin posibilidad real de rehabilitación. En este punto crítico, incluso fieles católicos muy bien dispuestos hacia la autoridad eclesiástica empiezan a preguntarse honestamente si la corrección sigue siendo genuinamente medicinal y orientada a la sanación o si se ha convertido, quizás sin intención explícita de nadie, en una forma de desgaste silencioso que termina debilitando mortalmente lo que en teoría pretendía proteger y sanar. Cuando casos como el de los heraldos del Evangelio se prolongan durante años sin resolución clara, muchos fieles católicos quedan atrapados psicológica y espiritualmente entre dos reacciones opuestas que, paradójicamente, en el fondo empobrecen igualmente la vida cristiana auténtica. Por un lado está la tentación peligrosa de la desconfianza total sistemática hacia Roma, donde cada decisión vaticana se interpreta automáticamente como persecución ideológica o abuso institucional de poder. Por otro lado, está la tentación igualmente peligrosa de una obediencia completamente ciega que considera cualquier pregunta legítima como falta grave de fe o como deslealtad hacia la Iglesia. Ninguno de estos dos extremos refleja fielmente la tradición viva y equilibrada de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. La historia bimilenaria del catolicismo muestra con evidencia abrumadora que las tensiones complejas entre autoridad institucional y carismas proféticos no son una anomalía moderna ni una desviación lamentable, sino parte constitutiva del camino histórico de la Iglesia. Hubo fundadores de órdenes religiosas profundamente incomprendidos por las autoridades de su tiempo, comunidades investigadas rigurosamente durante décadas enteras y santos canonizados que sufrieron correcciones institucionales muy duras antes de ser plenamente reconocidos en la autenticidad de su carisma. Pero también hubo, con igual certeza histórica, movimientos religiosos que tras un discernimiento institucional serio y prolongado necesitaron corrección real y profunda para proteger efectivamente a los fieles de desviaciones doctrinales o abusos de autoridad internos. Por eso, el primer criterio fundamental de madurez católica auténtica es este: obedecer a la autoridad legítima no significa apagar la inteligencia ni anestesiar la conciencia moral. Significa reconocer humildemente la autoridad que Cristo mismo estableció en su Iglesia, pero también mantener simultáneamente una búsqueda honesta y valiente de la verdad objetiva.
sin miedo paralizante pero también sin agresividad destructiva. El segundo criterio esencial es no reducir automáticamente todo conflicto eclesial complejo a claves ideológicas simples y maniqueas. Es absolutamente cierto que dentro de la Iglesia Católica contemporánea existen sensibilidades pastorales distintas sobre liturgia, sobre modos de relacionarse con el mundo moderno y sobre énfasis teológicos diferentes. Negarlo sería ingenuo o directamente deshonesto. Pero explicar cada intervención canónica únicamente como un choque tribal entre conservadores y progresistas empobrece dramáticamente el discernimiento necesario y oscurece factores jurídicos reales, dimensiones humanas concretas y elementos espirituales profundos que suelen estar genuinamente presentes en estos procesos dolorosos. El tercer criterio fundamental es cuidar constantemente el corazón y la salud espiritual personal. Un fiel católico que vive alimentándose continuamente de indignación permanente contra las autoridades eclesiásticas corre el riesgo real de transformarse en juez constante de la Iglesia, perdiendo progresivamente la paz interior y la caridad evangélica que debería caracterizar a todo discípulo de Cristo. Al mismo tiempo, quien simplemente repite mecánicamente que todo está perfectamente bien, que no se puede preguntar absolutamente nada jamás, confunde peligrosamente la fe auténtica con miedo paralizante a mirar la realidad tal como es. La tradición católica propone un camino alternativo mucho más exigente pero también infinitamente más fecundo espiritualmente. Amar a la Iglesia tal como Cristo la ama, con todas sus luces históricas pero también con todas sus sombras humanas. Rezar constantemente por quienes gobiernan la Iglesia en cualquier nivel jerárquico, informarse con seriedad intelectual y honestidad sobre situaciones complejas y sostener activamente la comunión eclesial incluso cuando no entendemos completamente todas las decisiones institucionales que nos afectan. Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente nosotros, católicos comunes sin poder institucional, cuando vemos situaciones dolorosas y prolongadas como esta dentro de nuestra Iglesia? No tenemos acceso privilegiado a todos los documentos confidenciales del Vaticano. No conocemos los discernimientos internos complejos de Roma ni podemos juzgar con certeza las intenciones ocultas de ningún actor institucional. Pero eso no significa en absoluto que estemos condenados a la pasividad resignada o al cinismo destructivo. El primer paso concreto y poderoso es la oración constante. Puede sonar simple o incluso ingenuo para mentalidades secularizadas, pero no lo es en absoluto desde la perspectiva de la fe católica. Rezar específicamente por los heraldos del Evangelio, por sus numerosas vocaciones sacerdotales detenidas indefinidamente, por quienes gobiernan internamente la institución, también por el Papa Francisco, por los cardenales responsables del dicasterio competente y por todos los obispos involucrados es un acto profundamente eclesial de caridad sobrenatural. La oración auténtica no toma partido ideológico automático, sino que pone humildemente la verdad completa y la justicia real en manos de Dios que ve infinitamente más que nosotros. El segundo paso concreto es la búsqueda honesta y rigurosa de información verificable. No alimentarse exclusivamente de titulares sensacionalistas ni de rumores virales en redes sociales, sino hacer el esfuerzo intelectual de leer documentos originales cuando están disponibles, escuchar versiones distintas con apertura mental y aceptar humildemente que la realidad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que nos gustaría cómodamente. Informarse con serenidad intelectual y equilibrio es una forma concreta y exigente de amar la verdad objetiva sin romper la comunión eclesial que nos constituye como católicos. El tercer paso fundamental es ejercitar constantemente la caridad evangélica. Cuando un caso eclesial complejo como este se convierte simplemente en munición retórica para atacar a la Iglesia institucional o para despreciar a otros grupos de fieles católicos, absolutamente todos perdemos. Defender legítimamente la justicia no exige ni justifica destruir la confianza de los pequeños en la fe ni sembrar desprecio generalizado hacia la jerarquía que Cristo mismo estableció. Al mismo tiempo, la caridad auténtica no obliga a callar preguntas legítimas ni a fingir artificialmente que nada duele ni que todo está perfectamente resuelto. Existe un modo genuinamente cristiano de preguntar con respeto, de expresar inquietud legítima con caridad y de acompañar el sufrimiento ajeno sin caer ni en la rebelión destructiva ni en la indiferencia cómplice. Finalmente está el testimonio personal coherente. Vivir la fe católica con autenticidad, fidelidad práctica y paz interior en medio de la confusión institucional es quizá una de las formas más silenciosas pero también más poderosas de evangelización en un mundo profundamente confundido. Casos complejos y dolorosos como este nos recuerdan constantemente que la Iglesia Católica no es una estructura humana perfecta ni una organización simplemente eficiente, sino un misterio sobrenatural donde conviven inseparablemente la gracia divina y la fragilidad humana.
y que nuestro lugar específico como fieles laicos no es el de jueces implacables ni el de espectadores mudos y pasivos, sino el de hijos que aman profundamente, que rezan constantemente, que buscan honestamente la verdad completa y que permanecen fielmente en la comunión eclesial, aunque el camino se vuelva temporalmente oscuro y difícil de comprender. Al llegar al final de este recorrido analítico por uno de los casos más complejos y menos comprendidos de la Iglesia contemporánea, quizá no tengamos todas las respuestas definitivas que quisiéramos, pero sí podemos sostener una convicción clara y firme. Los casos institucionales complejos dentro de la Iglesia católica no se resuelven adecuadamente ni con el chisme fácil y superficial ni con el silencio institucional absoluto que pretende que nada está sucediendo. Roma tiene el derecho y el deber sagrado de discernir, con seriedad y corregir con firmeza cuando es genuinamente necesario para proteger a los fieles y la autenticidad de la fe. Las comunidades religiosas intervenidas tienen el derecho canónico fundamental de ser escuchadas con justicia, de conocer las acusaciones específicas y de ejercer su defensa legítima. Y nosotros como fieles católicos comunes estamos llamados a mirar todo esto con fe sobrenatural, con amor profundo la Iglesia que Cristo fundó y con una conciencia moral despierta que no abdica de la búsqueda honesta de la verdad. El caso de los heraldos del Evangelio no ha terminado. Las vocaciones siguen esperando. Las preguntas permanecen sin respuesta pública satisfactoria. Y miles de católicos en todo el mundo observan con dolor y esperanza simultáneas, rezando para que la justicia y la misericordia finalmente prevalezcan. Si este análisis te ayudó a comprender mejor esta historia compleja y a reflexionar sobre tu propia relación con la autoridad y la verdad dentro de la Iglesia, te invito a dejar tu valoración honesta y a compartir este contenido con otros católicos que también buscan entender. Déjame tu opinión sincera en los comentarios. ¿Qué sentiste al conocer este caso en profundidad? ¿Te dejó más preguntas o más claridad sobre cómo vivir la obediencia con conciencia despierta? ¿Crees que la Iglesia debería explicar públicamente los motivos de intervenciones tan prolongadas? Tu reflexión enriquece este diálogo necesario que todos necesitamos sostener con madurez y caridad. Recuerda que la fe católica auténtica nunca teme a la verdad, porque Cristo mismo es la verdad que nos hace verdaderamente libres. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu búsqueda honesta. Que Dios te bendiga y que María Santísima, Madre de la Iglesia, interceda por todos nosotros en estos tiempos complejos donde la fidelidad y el discernimiento se vuelven más necesarios que nunca.